su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Pueden ponerse de pie, hermanos, para continuar con la alabanza, por favor. Oí que el amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, que es Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso retira tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Pastor. Señor y Padre bendito que moras en el cielo, Padre celestial, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos porque diste la vida y nos cuidaste durante las semanas. Hoy nos permite, Señor, reunirnos en este lugar para glorificar tu bendito nombre. Te damos gracias por ello, Señor, y en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti para pedir, Señor, que tomes control del culto, Señor, que bendigas los cantos, Señor, toda la actividad que se ha preparado esta mañana. Que todo, Señor, apunte hacia ti, Señor, a glorificar tu bendito nombre. Queremos pedir también, Señor, que tú limpies nuestro corazón si algo hay en nosotros, Señor, que estorbe a nuestra comunión. Padre, que pedimos que tú nos limpies, que tu Espíritu Santo nos santifique y que podamos hallar la gracia, Señor, que necesitamos delante de tu presencia. Que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, llenen nuestros corazones, fortalezcan nuestras vidas, Señor, y que en esta mañana, Padre, tú seas glorificado. Amén. Bendice a los que estamos presentes, a los que vienen en camino, rogamos que tú los traigas con bien. Quita los obstáculos, Señor, quita todo aquello que estorbe en sus vidas, Padre, para que hoy, Señor, que es el día en que hemos elegido, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor, podamos hacerlo todos unidos, Señor, y tú recibas esa honra y gloria que mereces, Padre. Bendice este culto, Señor, bendice la enseñanza también, y habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre, y rogamos, Señor, que bendigas a las maestras, Señor, que estarán impartiendo también su clase en esta mañana, que sean usadas conforme a tu voluntad, que nuestros niños, Señor, sean edificados también, Padre, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites finalizar un año en tu casa, Señor, en este lugar precioso, Señor, para alabarte, para bendecirte. Y, Señor, agradecemos ello y pedimos que tú nos sigas bendiciendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares, por favor, sus asientos. A continuar alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a hacerlo con el himno número 119. Él es limpio. Himno número 119. Él es limpio.
hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo venció, toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, limpio en la sangre eficaz, Él te ha dado de tu Salvador, con la sangre que Él derramó, del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, limpio en la sangre eficaz, ropa blanca de Jesús, eres limpio en la fuente de amor, estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, limpio en la sangre eficaz, Cristo crece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor, en la fuente que limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, limpio en la sangre eficaz. Amén. Filipenses capítulo 3. Vamos a hacer la lectura alternadamente del 1 al 15. Leo el primero y nos unimos. Que lo vayan, se ponen de pie, hermanos, por favor, para darle lectura a esta palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, del 1 al 15. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, la palabra de Dios dice de esta manera. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a resurrección de entre los muertos, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Muy bien, así como estamos de pie, hermanos, vamos a continuar alabando el nombre de Dios. Vamos a hacerlo con el himno número 190, al frente de la lucha. A luchar en las huestes del Señor, seguiré siempre en pos del caudillo Salvador. La divina armadura conmigo llevaré, marcharé siempre al frente de la lucha. Hoy el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Hoy el paso firme de las huestes que a victoria cierta van. Voy adelante con estas huestes que nos diga Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes, me hallaré siempre al frente de la lucha, con la seña de amor y de plena salvación. Adentrado por fe, marcharé junto al pendón, y por más que esta lid sea dura y sin cuartel, me hallaré siempre al frente de la lucha. Hoy el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Hoy el paso firme de las huestes que a victoria cierta van. Voy adelante con estas huestes que nos guía el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes, me hallaré siempre al frente de la lucha. Si no te has alistado en las huestes del Señor, hazlo hoy con lealtad, que te llama el Salvador. Ten valor, fe y tesón, que te espera galardón. Ven, marchemos al frente de la lucha. Hoy el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Hoy el paso firme de las huestes que a victoria cierta van. Voy adelante con estas huestes que nos guía el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes, me hallaré siempre al frente de la lucha. Amén, hermanos. Pueden tomar sus... Abran por favor sus Biblias ahí, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, por favor. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a leer versículo 13, por favor, verso 13. Todos juntos, todos unidos, por favor, hermanos. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Quiero tomar como base solamente un par de palabras que el apóstol Pablo usa, hermanos, en este pasaje. El apóstol comienza el capítulo 3 hablando sobre aquello que él había logrado en su vida, antes de Cristo, por supuesto, antes de conocer a Cristo, lo que él era, lo que había alcanzado a ser, el estatus social que él tenía, hermanos, en aquella época, y lo que consideraba ahora sobre esas cuestiones.
Dice ahí en el versículo 13 que acabamos de leer, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Habla de un propósito, de una meta que él tenía. Claro, tomando en cuenta lo que había alcanzado, lo que había hecho, lo que había logrado en su vida personal, hermanos. Ahora él lo miraba a través de su nueva vida en Cristo. Y él decía, bueno, él nos explica ahí en los versículos anteriores sobre lo que él quería alcanzar, el conocimiento de la excelencia de Cristo. Esa era su meta, conocer a Cristo, hermanos. Ahí en el versículo 8 precisamente dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Él quería llegar a conocer a Cristo, pero más que tener el conocimiento intelectual, él quería llegar a hacer, alcanzar, hermanos, ese nivel de santidad, de gloria que nuestro Señor Jesucristo. No ser como Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es Dios, pero sí llegar, porque él imitaba a Cristo. Él dijo en una ocasión, sed imitadores de mí, como yo, así como yo, de Cristo. Él era alguien que practicaba y llevaba a cabo, hermanos, la palabra y la ponía en práctica. Entonces, cuando llega aquí al versículo 13, él dice, yo no he alcanzado todavía eso que estoy persiguiendo, pero una cosa hago, dice él ahí, ciertamente, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Durante este año 2023, hemos tenido muchas experiencias sin duda. Hemos crecido tal vez en algún aspecto, en algún área de nuestra vida y quizá en otras no tanto, ¿verdad? Es probable que en algunas cosas hayamos quizá retrocedido. Es probable, hermanos, que hayamos tenido buenas experiencias, hayamos vivido momentos de felicidad, tal vez de victorias, ¿verdad? Triunfos. Sin embargo, hermanos, es probable que también hayamos vivido momentos amargos, tiempos difíciles, ¿verdad? Quizá lloramos, quizá sufrimos, quizá experimentamos emociones negativas, hermanos, a lo largo de este año. Pero todas esas cosas que vivimos, hermanos, probablemente que nos afectaron tal vez, algunas para bien y otras quizá para negativamente en nuestras vidas. Hermanos, debemos dejarlas atrás. Debemos dejarlas atrás. Estamos a unas horas precisamente de finalizar este año. El tiempo, hermanos, es el mismo, ¿verdad? El tiempo sigue corriendo. No importa la fecha que sea para nosotros, el día tiene 24 horas y amanece prácticamente a la misma hora y oscurece a la misma hora y el día continúa, hermanos, todo el tiempo, ¿verdad? Pero nosotros le damos a veces especial atención a ciertos momentos, a ciertos tiempos, a ciertas fechas. Y hermanos, el finalizar un año para iniciar otro año es un momento especial para muchos. Y debería de serlo, hermanos, porque es una oportunidad de comenzar de nuevo. Estamos a punto entonces de terminar, hermanos, este 2023. Es necesario tomarnos un tiempo y hacer un recuento de lo vivido a lo largo de este año para saber, con el propósito, hermanos, de saber qué debemos mejorar, qué podemos hacer, hermanos, para mejorar y trabajar en eso que todavía nos falta probablemente. Pero también, hermanos, es necesario dejar atrás muchas cosas, ¿verdad? Y dejarlas bien atrás para comenzar a mirar hacia adelante, porque viene otro año, hermanos, y con ello, les decía hace un momentito, la oportunidad de hacer lo que no pudimos hacer tal vez. La oportunidad de hacer aquello que quizá en este año o a lo largo de este año tuvimos el propósito o nos propusimos, pero no pudimos lograr. O quizá comenzamos algo, pero no pudimos terminarlo, hermanos. Así que al iniciar un año más, tenemos esa oportunidad. Comenzar de nuevo o terminar aquello que no hemos podido terminar. Les decía, el apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Filipenses, aquí precisamente en el capítulo 3, hermanos, cómo podemos nosotros avanzar
no dejando que lo que pasó atrás o lo que sucedió a lo largo de este año, hermanos, nos estorbe y nos impida que alcancemos nuestras metas. ¿Qué podemos hacer? Pablo dice, olvidar lo que queda atrás. Es precisamente el tema, hermanos. Olvidemos lo que queda atrás. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante a lo que está adelante, dice, prosigo a la meta. Entonces, le repito el tema, hermanos, olvidemos lo que queda atrás. 3 razones quiero mencionarles. ¿Por qué debemos olvidar lo que queda atrás? Yo sé, hermanos, que muchas cosas son buenas porque experimentamos cosas positivas, ¿verdad? Tuvimos momentos en los cuales quizá nos llenamos de gozo por algún logro, por algún éxito obtenido a lo largo de este año. Gracias a Dios por esas bendiciones, hermanos, que Dios nos ha dado. Pero también quizá experimentamos tragos amargos, momentos en los cuales quizá lloramos, nos llenamos de tristeza, a lo mejor de ira y tal vez hasta de amargura, hermanos. Quizá tuvimos alguna desaveniencia con algún hermano, hermana, con algún familiar, con algún amigo tal vez, con alguna persona probablemente, hermanos, que nos hizo pasar momentos, ¿verdad?, de amargura, de tristeza. Pero no podemos, hermanos, continuar pensando y mirando hacia eso. Tenemos que olvidar lo que queda atrás. Y la primera razón la encontramos ahí en la carta de Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, hermanos, versículo 17, dice la palabra de nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, la primera razón por la cual debemos olvidar lo que queda atrás es porque ya somos nuevas criaturas. Dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, y tú y yo hemos conocido a Cristo, si en aquella ocasión en que se nos expuso, hermanos, el plan de la salvación que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra, y entendimos lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, y la victoria que obtuvo sobre el pecado y la muerte cuando fue sepultado y al tercer día se levantó de la tumba, hermanos, venciendo a la muerte, dándonos así la victoria. Si lo comprendimos y entonces nos apropiamos de ello, aceptando a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida como el único y como el suficiente Salvador de nuestra alma, entonces, hermanos, tú y yo estamos en Cristo, vivimos en Cristo. Por eso el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de San Juan, vayan ahí por favor, capítulo 3. Nuestro Señor Jesucristo le llama a este momento, hermanos, a este evento que marca un antes y un después en la vida de una persona. Este evento que marca un precedente en nuestras vidas, Jesucristo le llama el nuevo nacimiento. Capítulo 3, hermano, de San Juan, el Evangelio, versículo 3, dice la escritura así, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí, hermanos, Jesucristo está hablando con un maestro principal de la Biblia, con Nicodemo. Y le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Más adelante, en el versículo 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, nosotros hemos nacido de nuevo y la palabra de Dios nos dice precisamente eso. Así le llama a Jesucristo, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en Efesios, hermanos, el apóstol Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando vivíamos alejados de Dios, alejados de las promesas de Dios, sin Cristo en nuestras vidas, sin esperanza, hermanos, alguna en nuestras vidas.
Estábamos muertos, vivos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Pero cuando Cristo entró, llegó a nuestras vidas y entró a nuestra vida, hermanos, en ese momento Él nos dio vida. Dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida, hermanos, así que ahora hemos nacido de nuevo. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación en nosotros, hermanos, una nueva naturaleza en nuestro cuerpo, en nuestra vida, hermanos, se va fortaleciendo, va creciendo y nos va acercando cada vez más a nuestro Dios. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas y no podemos vivir atrás en lo que vivimos atrás. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron. Pero aquí cabe hacerse esa pregunta, ¿realmente las cosas que han pasado ya pasaron? ¿Ya se quedaron atrás? ¿Ya las olvidamos? ¿O todavía, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra persona, en nuestro carácter, nos siguen afectando? Y esto se debe aplicar a todo lo que vivimos antes, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos cosas que quizá afectaron nuestro carácter, nuestra personalidad. Quizá en la niñez, antes de conocer a Cristo, porque muchos le conocimos ya siendo adultos, siendo jóvenes tal vez. Algunos probablemente tuvieron esa dicha y el privilegio de haber nacido, hermanos, en un hogar creyente, en un hogar de cristianos, y desde temprana edad tuvieron la influencia, hermanos, de la palabra de Dios y vivieron una vida distinta. Pero los que no, hermanos, vivimos en el mundo y fuimos manchados por el mundo, fuimos contaminados por el mundo y algunos dañados, hermanos, en nuestra persona por el mundo y a veces por la misma familia, por nuestros mismos padres. Y traemos arrastrando, hermanos, traumas, sentimientos y pensamientos que afectan nuestro carácter el día de hoy, los cuales no nos dejan ser o vivir de una manera, podríamos decir, normal, ¿verdad? Desenvolvernos normalmente. Sobre todo los varones, cuánto trabajo a veces le cuesta a un hombre mostrar amor hacia sus hijos, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a que el hombre no llora, el hombre es fuerte, el hombre es líder, el hombre siempre se mantiene sin doblarse, ¿verdad? Ante las dificultades, hermanos. Pero son traumas que traemos arrastrando. ¿Qué dice Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda. Esas cosas, hermanos, afectan y dañan nuestra vida espiritual y debemos olvidarlas y dejarlas atrás. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos nacido de nuevo, hermanos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, es decir, de hoy en adelante, a partir de ese momento en adelante, todas las cosas son hechas nuevas. Ciertamente, hermanos, vivimos en un mundo en donde todo es lo mismo, ¿verdad? Todo es igual. Pero nosotros hemos nacido de nuevo. El mundo a nuestro alrededor no cambia. Las personas a nuestro alrededor no cambian. Siguen teniendo el mismo carácter y si no tienen a Dios, hermanos, siguen siendo los mismos. Pero tú y yo debemos cambiar y a eso se refiere la palabra de Dios. Y al cambiar para poder hacerlo, tenemos que olvidar lo que queda atrás. Tenemos que dejar eso y sepultarlo, hermanos. Solo tenemos que vestirnos de nuevo hombre. Vaya a la carta de Pablo a los Efesios, por favor. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4, dice ahí en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Al escribir esto, Pablo, hermanos, está dándonos a entender que aún habiendo nacido de nuevo, todavía traemos esa naturaleza pecaminosa. Todavía esos hábitos, hermanos, a los cuales estábamos acostumbrados. Esas cosas todavía nos afectan en nuestra persona porque tenemos el mismo cuerpo.
Sí, hay una nueva naturaleza implantada que es la espiritual en nosotros, pero aún mora en nosotros, hermanos, ese viejo hombre. Y ese viejo hombre, dice ahí en el versículo al final, está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado, está contaminado, hermanos, por esos deseos que son engañosos. Dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dos cosas menciona Pablo: vístete del nuevo hombre. Dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Y el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Estas dos cosas son importantes, hermanos. No podemos vestirnos del nuevo hombre si no estamos dispuestos a hacerlo. No es cosa sencilla, no es cosa fácil. Se requiere tiempo, disciplina, se requiere dedicación, porque para poder vestirnos del nuevo hombre necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Y para renovar el espíritu de nuestra mente, hermanos, estamos tan habituados a pensar igual, estamos tan habituados a repetir los mismos patrones, ¿verdad?, que nuestra familia, que nuestros padres han repetido también ellos, que necesitamos cambiar eso. Y a veces los mexicanos, hermanos, nos aferramos a lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Tú vas y le tocas en la puerta a una persona y le compartes el evangelio de Jesucristo, y con la Biblia le enseña lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo para salvarnos, y termina contestándote la persona: no, se oye bonito, ahí está escrito, pero no, porque mis papás me enseñaron algo, ¿verdad? Me dieron una religión, me dieron una tradición, y no están dispuestos a cambiar eso, hermanos. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente para poder vestirnos del nuevo hombre. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Los creyentes que ya nacimos de nuevo, debemos dejar las cosas atrás. Y para poder olvidarlas, hermanos, necesitamos meter información nueva a nuestra mente, pero información buena, hermanos. Es doctrina sana, palabra de Dios. Es la leche espiritual que no está contaminada, hermanos, que no está corrompida, la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar las escrituras. Dijo Jesucristo en Juan 5:39, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Tenemos que ir a la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Esa va a transformar nuestra mente. Por eso dice Pablo también que la palabra es útil, hermanos. Y en Hebreos se nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, porque ella es la que transforma, hermanos, nuestras vidas, nuestro pensamiento. Terminamos moldeándonos al siglo en el que vivimos, al mundo, hermanos, porque nos falta la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que olvidar lo que queda atrás. Tenemos que olvidar lo que hemos vivido, hermanos. ¿Por qué? Somos nuevas criaturas. Colosenses, capítulo 3. Dice la escritura, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Vestíos, pues. Y aquí no habla de cambiarse de ropa solamente, hermanos. Qué sencillo sería, ¿verdad? Comprar ropa nueva, ropa blanca, ropa limpia, y cambiarnos y listo, ¿verdad? Eso sería maravilloso, hermanos. Cambiaríamos inmediatamente. Pero no es así. Vestíos, cuando Pablo dice aquí, hermanos, habla de esfuerzo, habla de trabajo, habla de disciplina para poder vestirnos como escogidos de Dios. Dice, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera, etcétera. Hermano, está hablando de trabajo. Está hablando de dejar que la palabra de Dios cree los cambios, transforme nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestro carácter. Habla de una persona transformada por el control y el poder y la influencia, hermanos, del Espíritu Santo. Habla de una nueva criatura.
Pero cuando no estamos dispuestos, hermanos, las cosas que vivimos a lo largo de nuestra vida o simplemente de este año, nos van a seguir afectando. Nos van a seguir afectando. No podemos avanzar. Por eso Pablo decía, ciertamente no pretendo yo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda. Olvidemos, hermanos, lo que queda atrás, porque somos nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas debemos dejar atrás todo lo que éramos, lo que practicábamos y lo que vivíamos, hermanos. Debemos comenzar a mirar hacia adelante. Tenemos nuevos propósitos, muchas metas en Cristo, hermanos. Así que olvidemos lo que queda atrás. Segunda razón, hermanos, ¿por qué debemos olvidar lo que queda atrás? Regresamos ahí a la carta de Pablo a los Filipenses, por favor, capítulo 3. Dice, versículo 5. Circuncidado. Versículo 4 voy a leerlo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo está hablando en estas palabras, hermanos, de que él podía presumir de sus logros. Y hablando en la carne, está hablando de antes de ser creyente, de sus logros personales, de aquello a lo cual él se había sometido disciplinadamente y había alcanzado a hacer en su vida. Podríamos hablar de nuestros logros, pero Pablo, hermanos, empieza a decir lo que había alcanzado. En el versículo 5 dice, circuncidado al 8º día. ¿Qué está diciendo esto? Que él se había sometido a la ley desde el nacimiento. Porque la ley dictaba, hermanos, que cada uno de los judíos que naciera tenía que ser llevado al templo, hermanos, para ser circuncidado y también para ser presentado. A los 8 días ya tenía que ser circuncidado, y Pablo, hermanos, había nacido bajo la ley y había guardado la ley estrictamente aún cuando era bebé. Y él lo podía presumir. Él dice, yo fui circuncidado al 8º día. ¿Cuántos de ustedes fueron y practicaron la ley así como yo? Pablo lo podía presumir. Ahora sigue diciendo, del linaje de Israel. Tengo la sangre israelita, la sangre de los israelitas, soy un judío. Dice, de la tribu de Benjamín. Y él podía trazar, hermanos, podía trazar su genealogía. ¿Qué personaje tenemos ahí, hermanos, de la tribu de Benjamín? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? En historia. Ahí se los dejo de tarea. Personaje importante. Pablo podía decir, soy de esta tribu. Soy de esta tribu. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo. La secta más estricta, hermanos, en guardar la ley. Que muchos de ellos no la aplicaban. En cuanto a celo. Es decir, si se trata de práctica, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Tan perseguidor que incluso salió de Israel, salió de Jerusalén, salió de la tierra, hermano, de Palestina, para ir incluso al extranjero a perseguir a los creyentes. Hasta allá llegaba el celo, hermanos, que le consumía, pensando que hacía lo correcto. Pero él podía gloriarse en esto. En cuanto a la justicia, dice que es en la ley, lea esta palabra, irreprensible. Que significa que no había forma de señalarle de que él no había cumplido la ley. La palabra irreprensible significa, hermanos, que no hay por dónde agarrarle. No hay forma de acusarle. No hay ninguna manera. Era irreprensible, hermanos, en cuanto a la ley. O sea que Pablo, hermanos, tenía de qué gloriarse en la carne. Sin embargo, hermanos,
Le decía, ¿por qué debemos olvidar lo que queda atrás? Porque ya somos nuevas criaturas. ¿Por qué debemos olvidar lo que queda atrás? Porque si nos aferramos al pasado, hermanos, no podremos avanzar. Seguir teniendo en nuestra mente aquello que logramos hacer antes, hermanos, o seguir pensando en aquello que vivimos, hermanos, y que nos está afectando y nos está causando daño, no nos permite ir adelante y mirar y disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pablo podía regresarse, hermanos, y él tener ese estatus, formaba parte a sus 30 años, hermanos, ya era parte del Sanedrín. ¿Quién podía lograrlo a esa edad? Ninguna persona, hermano, de esa edad podía pertenecer, y él lo había logrado. Porque en el Sanedrín eran puras personas, hermanos, de cierta edad, de la edad adulta, los únicos que podían pertenecer. Pero su experiencia, su conocimiento, su disciplina, su preparación, le habían llevado, hermanos, a alcanzar ese estatus en medio de ese pueblo. ¿Y sabe qué hacía Pablo? Versículo 7. ¿Lo leen conmigo, por favor? Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántos todavía, hermanos, pueden pensar y gloriarse en lo que han alcanzado a hacer? ¿Cuántas casas tengo? ¿Cuántas carreras he logrado? ¿Cuántas propiedades? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto aquello? Y eso Pablo decía, para mí lo tengo como pérdida, lo he estimado como pérdida por el amor a Cristo. Es chocante escuchar a una persona que se jacta y se gloría en bienes o en propiedades o en logros personales, hermanos. ¿Pero qué de Cristo? Pablo decía, he estimado todo eso como pérdida por amor de Cristo. Y el versículo 8 añade, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, dice, por basura para ganar a Cristo. En alguna ocasión le mencioné que esta palabra basura significa estiércol. Así menospreciaba Pablo todos sus logros personales, hermanos. Todo aquello, Pablo sabía que le podía impedir, hermanos. Porque si cuando él estaba predicando, ¿cuántas veces, hermanos, en su ministerio, Pablo no fue apedreado, encarcelado, sufrió naufragios, fue golpeado con varas, con látigo, con los puños? Todo lo que Pablo sufrió, hermanos. ¿Acaso en esa circunstancia, por ejemplo, cuando estaba con la espalda toda destrozada, hermanos, por el castigo que había recibido allá en Filipos, y luego todavía atado en la cárcel de más adentro y atado, hermanos, al cepo, imagínense, Pablo podía pensar, oye, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Sufriendo, ¿verdad? Estos dolores que probablemente, hermanos, eran dolores tremendos en su espalda, porque había recibido 39 azotes ahí, hermanos, con las varas. Y luego todavía atado en el piso frío, hermanos, en la celda más oscura, donde no podía mover ni moverse absolutamente, hermanos, porque estaba atado. Él podía pensar, y yo podía estar allá en mi casa. Podía estar disfrutando de una buena comida con mis amigos, con mis compañeros del Sanedrín. Podía estar viviendo en lo mejor, en el lujo, ¿verdad? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Sufriendo en este mugroso pueblo que ni siquiera quiere escuchar el mensaje de salvación. Pero Pablo decía, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Para Pablo eso ya no tenía ningún valor, hermanos. ¿De qué nos habla esto? Pablo había aprendido a olvidar lo que quedaba atrás. Había aprendido a dejar atrás todas las cosas, hermanos, y no permitía que las cosas le afectaran. Él tenía que seguir adelante. ¿Cuántas veces fue azotado, apedreado, perseguido por los mismos judíos? ¿Y cuántas veces él regresaba otra vez a la sinagoga a predicar? Siempre que llegaba a un pueblo nuevo, a una ciudad nueva, hermano, siempre buscaba a sus hermanos, a los judíos.
Siempre buscaba la sinagoga. Primero les predicaba a ellos. Cuando ya no lo querían oír y lo corrían, hermanos, él ya se iba a los gentiles. Su ministerio fue dirigido a los gentiles, pero nunca su corazón se despegó de sus hermanos, los judíos. Nosotros, ¿verdad? Con una vez que nos maltratan, ya no queremos saber nada de ellos, ¿verdad? De esa persona. Pablo había aprendido a olvidar lo que quedaba atrás. Y tenemos que ir aprendiendo, hermanos, eso, a dejar atrás las cosas que nos afectan, porque no nos van a permitir avanzar. Y tenemos un ejemplo bien claro en Génesis capítulo 19, no vamos a ir ahí, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Génesis 19, versículo 17, los ángeles le dicen a Lot y a su familia, vayan, corran, escapen. Viene la destrucción sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y luego le dice, no mires tras ti, no voltees. No voltees, porque si volteas, estás mostrando que tu corazón está tan apegado a lo material, al mundo, que no te quieres despegar. Así que no importa lo que oigas, lo que escuches, lo que sientas que está pasando atrás, tú sigue adelante y no mires tras ti. Y así lo hizo Lot. Su esposa y sus hijas caminaron y corrieron, hermanos, para salvarse de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero en el camino, una mujer, dice la escritura, hermanos, en el versículo 26, la esposa de Lot se iba quedando atrás y ella miró hacia atrás. ¿Qué le pasó? Ahí quedó, convertida en una estatua de sal. Como un testimonio, hermanos, de que si miramos hacia atrás, no podemos avanzar, nos estancamos. Así que olvidemos lo que queda atrás, hermanos. Pero tenemos un buen ejemplo. Mire, vaya ahí a Ruth, por favor. Ruth. Dice la palabra de Dios, hermanos, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios así. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Le explico rápidamente el trasfondo histórico del pasaje, hermanos. Una familia, hermanos, salió de Judá, de Belén, dice la escritura, y se fue. ¿Por qué? Porque había una sequía tremenda ahí en la ciudad, en el pueblo, y empezó a escasear el alimento. Y entonces pensaron y dijeron, bueno, ya es tiempo de buscar en otro lugar, vamos a emigrar. Y salieron y se fueron, este hombre, su esposa y sus hijos, 2 hijos. Y llegaron a la tierra de Moab, dice la escritura, hermanos. Y estando ahí en la tierra de Moab, parece que les empezó a ir bien. De repente estaba todo bien. Pero, hermanos, algo vino y el padre enfermó y cayó enfermo. Y dice la escritura que murió. Después murió el hijo mayor y después también murió el menor. Aunque ya estaban ellos prosperando, ya estaban formando sus propias familias. Cuando mueren, hermanos, Noemí, que es la esposa de este varón, ella siente en su corazón el deseo de regresar a su tierra, porque en su tierra ya estaba otra vez, hermanos, la prosperidad. Así que cuando ella empieza a hacer los planes y empieza a venir, hermanos, de regreso, sus dos nueras, hermanos, Orfa y Ruth, decidieron ir con ella. Decidieron dejar su tierra, sus familias. Decidieron dejar y abandonar todo atrás e irse con su suegra. Pero en el camino, dice la escritura, versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz, dice, y lloraron. Ahí hubo un momento, hermanos, de tristeza, porque Noemí les dijo, regrésense, váyanse. Conmigo ya no hay nada que ustedes puedan obtener. Así que regresen con su familia. Aquí es su tierra, aquí está su casa, aquí está su familia. Váyanse y que Dios las bendiga. Dice que alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron,
ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas no estaban dispuestas a regresar, a volver atrás. Pero Noemí, versículo 11, le dijo: volveos, hijas mías. Ella siguió y argumentó, hermanos, por qué razón debían de volverse, por qué razón deberían de regresar. Y al final dice el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y vea, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa, hermano, no pudo resistir y dijo: tienes razón, no hay nada más que hacer, mejor me regreso. Aquí está mi familia, aquí está todo. Pero vea Ruth, hermanos, dice versículo siguiente, versículo 16, no me ruegues que te deje. Ruth le dice a su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y este es un ejemplo, hermanos, que tú y yo tenemos de olvidar lo que queda atrás. Había padre, había madre, tal vez sí, había hermanos, había tierra, había casa, había la seguridad de una familia y de un pueblo en Moab. Pero Ruth, hermanos, decidió olvidar todo eso y decidió avanzar adelante. Pero Orfa se quedó, porque cuando pensó en las dos cosas y lo puso en una balanza, dijo: me quedo. Hermanos, si no olvidamos y no dejamos las cosas atrás, no podemos ir adelante. Estaremos estancados o retrocederemos. Necesitamos olvidar, hermanos. Pablo tenía mucho de qué presumir y tenía mucho a lo cual él podía aferrarse, hermanos. Pero ¿sabe qué? Él había decidido dejar todo atrás. Poner su mirada adelante. Mirar hacia adelante. Olvidemos entonces, hermanos, lo que queda atrás. Y por último, regresamos ahí a Filipenses. Por último ya, hermanos. Filipenses. Dice la escritura, hermanos, en los versículos 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo primero que vemos, hermanos, cuando Pablo toma la decisión de olvidar todo y seguir adelante, él dice en el versículo 13 al final: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Extendiéndome, hermanos, indica un esfuerzo extra aparte de lo que él ya estaba haciendo. Y esa es la idea que transmite, hermanos, el original griego, hermanos. Indica una persona que va compitiendo en una carrera, hermanos, y está a punto de llegar a la meta. Pero junto a él vienen otros más que también, hermanos, tienen el mismo propósito, pero él tiene en su mente fijada la meta, hermanos, y quiere ganar. Así que para poder ganar tiene que dar un impulso extra. Ya las fuerzas se le han acabado, el aire ya no llega suficiente a sus pulmones, sus piernas no responden, pero de repente saca fuerzas, hermanos, no sé de dónde, y se esfuerza y se extiende lanzando su cuerpo hacia adelante de manera que pasa la meta y logra la victoria. Esa es la idea que Pablo nos dice, hermanos, lo cual nos indica que para que poder seguir adelante y olvidar lo que es atrás, hermanos, se requiere esfuerzo. Cuando no nos esforzamos, estaremos pensando solamente en aquello que nos daña, en aquello que nos dañó. Estaremos pensando y pensando, pero cuando entendemos que debemos olvidar, hermanos, empezaremos a aprender cosas nuevas. Nos meteremos a la palabra de Dios para conocer a nuestro Dios. Y entonces nuestra mente se irá transformando. Tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Requiere esfuerzo? Claro que sí. Disciplina. Pero si no, no podemos avanzar. La palabra de Dios nos enseña que al final todos llegaremos a la meta. No importa quién llegue primero. La carrera cristiana no se trata de ganar el primer lugar.
En la carrera cristiana se trata de llegar al final. Si eres el primero, qué bueno, y si eres el último, no importa. Tenemos que llegar. Dice el versículo 14, prosigo a la meta. Así que sigamos, hermanos, no nos detengamos al premio del supremo llamamiento de Dios. Hay un premio, hay un galardón, hay una recompensa. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que todos vamos a llegar a la meta. Allá en la carta de Pablo, primera a los Corintios, capítulo 9, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 9, dice la Escritura, hermano, versículos 24 y 26. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Pablo conocía muy bien, hermanos, las competencias de los Juegos Olímpicos. Había pasado por Atenas hace poco y ahora estaba en otra ciudad, en Corinto, donde también Corinto tenía sus propios Juegos Olímpicos y eran los famosos y llamados Juegos Ístmicos. Pablo conocía las disciplinas, hermanos, de ese entonces, y él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Sin embargo, él dice luego, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, dice, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, porque Pablo sabía, hermanos, que no, en el cristianismo no hay ganadores. Es decir, no hay uno solo que se lleve el premio. Todos somos ganadores. Así que no importa, hermanos, llegar primero, sino al final llegar de todos modos. Porque la palabra de Dios nos enseña que todos recibiremos recompensa. Capítulo 3, ahí mismo, primero a los Corintios. Dice el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Quizá los más flojos, los creyentes más flojos probablemente no recibirán nada, pero entrarán y su premio será entrar al reino de los cielos. Mire, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No recibirá nada, pero dice, si bien el mismo será salvo, así, aunque así como por fuego. Al final, aunque no recibas ningún galardón, de todas maneras tu premio será entrar al reino de los cielos. Amén. Por eso todos, hermanos, debemos olvidar lo que queda atrás. Para poder seguir adelante hacia la meta que está delante nuestro, necesitamos olvidar lo que queda atrás. ¿Cuántas cosas a lo largo de este año, hermanos, probablemente nos causaron daño? Está mucho. ¿Pero qué hay que hacer? No hay forma de olvidar, hermanos. No aprendemos. Tenemos que olvidar para seguir adelante. Porque para poder avanzar y llegar a la meta, tenemos delante nuestro, hermanos. Debemos dejar atrás todo, concentrándonos en lo que viene. Esta fecha es un buen momento para hacer una introspección en nuestros adentros más profundos, hermanos, y empezar a mirar hacia este año nuevo que Dios va a permitir. Así que analicémonos, hermanos, y pensemos. Pablo dice, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y eso es lo que tenemos que hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Porque lo que importa ahora, hermanos, es lo que vamos a vivir en este año que viene. El Señor nos dé el privilegio, hermanos, de tener mejores experiencias, mejores bendiciones, y que podamos realmente dejar atrás lo que ya vivimos
olvidarlo completamente y extendernos a lo que está delante. Que el Señor les bendiga.